Muy buenos días, bienvenidos a Sin Corbata, como siempre con la consigna de interpretar lo que nos está pasando, nuestra realidad política, social y económica, con todos los hechos graves que están sucediendo en los últimos días. Y bueno, Sin Corbata, ya saben ustedes que tiene como conductora a quien les habla Adriana Fara y sale por Canal 2 de Aire, Nortevisión. Las vías de comunicación ahí están puestas en la pantalla, enseguidita las ponen y tienen que mandar sus mensajes o por WhatsApp o por mensaje a 3876-351-579. Ese es el celular en el que vamos a esperar su mensaje, que es importante para nosotros. Y bueno, los invitamos también a seguirnos en vivo por Face, por las redes sociales, y por Facebook podés buscar TV2 Salta o en la página del programa Sin Corbata. Así que bueno, muchas vías para comunicarnos. Por supuesto agradecemos como siempre al equipo técnico. Delia Carrillo es la productora del programa, nuestros operadores Sebastián y Diego Gallego y Sebastián. Me están diciendo que me estoy olvidando de alguien muy importante, pero sí lo iba a nombrar, Javier. Bueno, ellos son nuestros operadores a los que les agradecemos mucho. Y vamos a ir ya mismo, que tenemos mucho material, a presentar la placa que nos va a mostrar cuál es el primer tema que vamos a atender. Y es el conflicto docente en Salta. Es sumamente importante para nosotros la educación, por lo tanto vamos a tratar este tema viendo dos campanas, podríamos decir. Cómo piensa una parte de los docentes y otra parte, que están como en pugna, digamos. Una parte acepta la propuesta del gobierno provincial y la otra tiene sus observaciones que hacer y su resistencia también. Aquí tenemos la plaquita, ustedes ven que tenemos ahí una docente que dice: docente en lucha también educa, y es verdad. Hay que educar, me parece a mí, humildemente lo digo, hay que educar en el sentido de saber qué es lo que está bien o mal en cuanto a nuestros derechos como ciudadanos. Y vamos a pasar, pero ya mismo, a una entrevista que hicimos a Ángel Tolaba, que es el referente de los docentes autoconvocados en Salta. Vamos a la entrevista. Mucho gusto, señor Tolaba. Es un gusto tenerlo aquí en mi programa Sin Corbata, sobre todo para ir charlando y analizando un poco todo lo que está pasando con respecto a la docencia en la provincia de Salta. Yo quiero contarles a nuestros televidentes que usted es el referente de la Asamblea de Docentes Autoconvocados de Salta, que nace allá por el 2015 y que, digamos, en alguna medida tiene un frente a lo formal, a los gremios, a los sindicatos y a la intergremial que está encabezada por ADP. Digamos que hay allí, una discrepancia y quiero también comentar de que en autoconvocado se apoya mucha docencia en Salta, ¿no? Así que eso es importante de tener en cuenta. Y quisiéramos los televidentes también que usted nos comente la situación actual, los problemas que tienen que ver con la grilla, con la actualización del salario y cuáles son las incomodidades de autoconvocados que se esperan hacia los próximos días. Así que lo escuchamos, señor Tolaba. Sí, en primer lugar, gracias por la invitación y por dar a conocer a la teleaudiencia estas preocupaciones, que son preocupaciones también de la comunidad educativa, de la comunidad de padres que velan por la educación de sus niños y jóvenes. Ustedes saben que la autoconvocatoria lleva acá en la provincia más de 15 años, arrancó allá en el año 2005, frente al gobierno de Juan Carlos Romero, con todo lo que ya sabemos que significó de ajuste para el Estado provincial. Luego, se continuó con la gestión de Urtubey y actualmente con la de Gustavo Sáenz, y lamentablemente tenemos que seguir como autoconvocados porque acá no ha habido un viraje en estas tres gestiones
para con la educación pública. Sí. Siguen teniendo relegada, sumida en el desfinanciamiento, con reformas que no son beneficiosas para la comunidad educativa, y es por esa razón que seguimos como autoconvocados frente a una intergremial, porque todo este tiempo lo que ha venido sucediendo es que los sindicatos con personería gremial, ellos mismos se han venido abroquelando, sabiendo que periódicamente tienen enfrente a las bases docentes de la provincia, nucleándose a través de la Asamblea Provincial Autoconvocada, porque esta denominación a mí me parece muy importante defenderla, porque la Asamblea es como el cerebro de un movimiento. La Asamblea es donde se delibera, se discute, se ponen las mociones y se vota por mayoría. Luego nosotros distinguimos lo que son, claro, las medidas de fuerza, que serían como los brazos ejecutores. Una cosa es el cerebro y otra cosa son los brazos ejecutores, que nos permite este tira y afloja con el poder para conseguir las reivindicaciones. Bueno, la burocracia sindical de los sindicatos con sello ha tomado nota de todo esto y todo este tiempo se ha abroquelado a tal punto que se llama hoy intergremial para confrontar precisamente con los intereses de la mayoría de los docentes y de la comunidad educativa. Y este año, bueno, lamentablemente la historia no ha cambiado, al contrario, ustedes han visto el año pasado la enorme lucha, creo que una de las más históricas por los niveles de movilización, las adhesiones de paro, e incluso la crisis dentro del propio ministerio, porque directores de niveles, de especial, de primaria, de nivel superior, se pusieron a favor de la lucha de los docentes autoconvocados. Esto pasó poco desapercibido, pero el ministro Canepa tuvo una crisis al interior del ministerio. Y curiosamente es uno de los ministros que no se va. Hay muchos otros ministros que por haber hecho las cosas mal, el ministro de Seguridad, la ministra de Salud, estoy hablando de ministerios importantes, se han debido ir con toda la crisis educativa que ha tenido el ministro Canepa, sin embargo sigue firme ahí, es una cosa inexplicable. Y este año, bueno, la nota no ha sido diferente, hay una paritaria muy a la baja, porque acá Sáenz lo que hizo, ni bien asumió, allá en 2019, sacar un decreto derogando lo que los autoconvocados habíamos conseguido para todos los estatales, que era la cláusula indexatoria, la llamada cláusula gatillo, que permitía frente a la inflación que los salarios no perdieran, no que le ganaran, por lo menos que no perdieran. Y eso lo vinimos nosotros cobrando en toda esa segunda parte del año, producto de esa enorme lucha 2021. Y saben, lo primero que hace es hacer caer con un decreto eso que estaba por ley y reconocer a ADP, que es el sindicato mayoritario que encabeza la intergremial, y desconocer a autoconvocados. Es decir, otra vez no aprendieron de la historia y tropiezan con la misma piedra. Y este año, bueno, otra vez una pauta salarial muy a la baja, con otros aditamentos, porque escuchábamos anteayer el discurso del gobernador, y está planteando una serie de reformas, por ejemplo, una modificación en la caja curricular, es decir, los contenidos son el alma mater de un sistema educativo, porque es lo que se decide políticamente qué van a aprender nuestros niños y jóvenes. Y bueno, va a haber una modificación acá de manera inconsulta, si es que la comunidad educativa no se organiza y exige participación, introduciendo contenidos ajenos totalmente, porque, bueno, acá hay una línea, por ejemplo, de pretender que las frustraciones de nuestros niños y sobre todo jóvenes, porque esta es la palabra que se utiliza, frustración, tiene que ser canalizada, domesticada a través del emprendedorismo y sobre todo de la educación emocional. La gran pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué otros contenidos, amén de que ya hay un debe por parte del gobierno, porque en comprensión lectora y en manejo de las matemáticas estamos muy abajo, incluso a nivel país, Argentina está en el puesto número 67, fíjense ustedes, de un lote de 73 países. De hecho, las empresas se quejan, por ejemplo, de que muchos operarios que egresan de la escuela pública no pueden interpretar un folleto de indicaciones. Entonces, bueno, los contenidos que están faltando al sistema educativo no son precisamente lo que están ofreciendo o lo que pretende llevar adelante ahora el ministro de Educación. O sea que
más allá, digamos, de la discusión salarial, hay otros elementos muy importantes porque esto va más allá de lo coyuntural. Discusiones salariales hay todos los años. Claro. Pero si nos introducen una modificación en los contenidos, eso lo vamos a tener por décadas. Y mucho más grave si es de espalda a la comunidad educativa. Eso está claro. Sí, sin participación. Entonces, bueno, yo llamo la atención, sobre todo a los papás, porque están interesados, obviamente, que reciban una buena educación sus hijos y que puedan tener una perspectiva laboral. Otro punto interesante para señalar, y que genera preocupación, es el siguiente. El gobierno nacional ha sacado una línea de política educativa, piensa construir, por ejemplo, 100 escuelas técnicas a lo largo del país. Bueno, ¿qué lugar va a ocupar Salta ahí? Porque parece que Salta va a contrapelo de la construcción, de la generación de escuelas técnicas. Estoy hablando de la educación formal. La educación técnica es una educación formal, 6 años, y tiene 2 tramos, la formación básica y la orientada. A contrapelo digo porque el año pasado en la legislatura, a través de un proyecto del propio gobernador, acá en la provincia de Salta se aprobó la creación de una universidad en oficios, a la cual podrían ingresar personas que incluso no tienen secundaria. Entonces, es llamativo eso porque representa un gasto innecesario para el erario público, porque para eso ya están las escuelas de oficios. Que claro, incluso acá en el municipio, claro, acá en la ciudad de Salta tenemos, hay en otros municipios importantes del interior que también lo tienen, y eso cubre perfectamente ese tipo de necesidad. ¿Por qué una universidad? Es como decir una Sorbona de oficios, porque claro, es un concepto contradictorio. Sí. Cuando en boca del propio sindicalista de las escuelas técnicas, Eloy Alcalá, él tiene un informe el año pasado, que evidenciaba que los egresados de las escuelas técnicas, de esas técnicas en las que se estudia 6 años, jóvenes que están hipercalificados, no podían insertarse laboralmente. Entonces, ¿cómo es la situación acá con respecto a la educación técnica en la provincia de Salta? ¿Cómo es la situación respecto de los contenidos curriculares que pretenden introducir en el nivel primario y secundario, con estos nuevos contenidos de educación emocional, emprendedorismo, etcétera, etcétera? ¿Qué es esto de educación emocional? Es una línea geopolítica nacional, porque, por ejemplo, no me refiero al gobierno nacional, ¿no? En provincias del norte argentino, como esto con googlear, bueno, se encuentra, ustedes ponen ahí educación emocional en el buscador de internet, Matías Canepa, y él viene teniendo ya tratativas con personas que se dedican a esto, en varias provincias, sobre todo las provincias pobres del norte argentino, como Misiones y Formosa, ya sus legislaturas la han declarado de interés educativo. Y en otros países como Chile, como Colombia o como en Centroamérica, ya están ingresando dentro de la currícula. Hay incluso seminarios, jornadas que ha hecho la Universidad de Buenos Aires, la UBA, pedagogos, historiadores de la educación, confrontando con esto, realizando una fuerte crítica. Hay un gran encuentro que se hizo hace un par de años, 2 años, que se llama Un cerebro sin sujeto. Y los principales pedagogos de esta universidad criticaban que este tipo de contenidos no vienen a traer soluciones a nuestros niños y jóvenes, porque acá, bueno, la educación emocional suena bonito, es cierto que se necesita alfabetizarse uno en educación emocional, pero para eso ya están los contenidos de la ES. Ustedes saben que la educación sexual integral es algo mucho más abarcativo de lo que parece. Claro. E incluye talleres de sensibilización y de educación emocional, con la perspectiva de género y con la perspectiva de los derechos humanos. Es decir, una educación de la afectividad para derribar prejuicios, estereotipos en la formación, con un enfoque de tipo político. Eso está muy bien. Ya tenemos esos contenidos. Además, usted me cita países que son de neto corte neoliberal y que están de acuerdo con esto, como Colombia, bueno, Chile. Ahora ya Chile esperemos que cambie su mirada al respecto, ¿no? Con el nuevo gobierno. Así que, bueno, es evidentemente una manera de tener una masa de trabajadores al servicio del empresariado y del capital.
dicho Totalmente. mal. Una de las consignas de estos gurúes, porque hay varios, ¿no?, en danza, de estos contenidos dudosos, es la siguiente. Acá se necesita la educación emocional porque hay que formar a estos futuros trabajadores, a estos jóvenes que van a ingresar al mercado del trabajo, porque si bien pueden ser contratados por sus antecedentes, por su currículum, el 90% de las veces se los despide por cómo son. Y entonces se hace hincapié ahí en las características ontológicas, podríamos decir, claro. No es una consecuencia del sistema capitalista, de la falta de oferta de trabajo, de las crisis económicas, de las malas políticas de los gobiernos, no, todo eso queda prácticamente ajeno. Bueno, ese es el inconveniente que tiene este tipo de contenidos, que son contenidos descontextuados de lo social y van a contrapelo y tienen una función sobre todo de despolitizar las problemáticas. Y de disciplinar en cierta forma a toda una clase trabajadora, ¿no? Claro, y sería muy grave que se introduzcan dentro de la currícula, porque claro, nosotros no podemos permitir eso, al contrario, tenemos que exigir que se respete la ESI, que si los niños y jóvenes tienen problemáticas, sean ellos mismos los que se organicen. Los centros de estudiantes, por ejemplo, en la provincia de Salta no existen. Eso también es algo llamativo. Acá no, tiene que propulsarse. Hay un proyecto de centro de estudiantes cajoneado dentro de la Cámara de Senadores, que no avanzó, y sin embargo se necesita tanto que los propios niños, incluso de la primaria, vayan adquiriendo esa cultura política, elegir al compañero fiable como delegado de su curso, que pueda canalizar las preocupaciones y los problemas que tengan, que puedan a su vez organizarse en centros de estudiantes, que estos centros de estudiantes tengan sus secretarías. Claro, eso forma parte de la convivencia civilizada, que también educa porque, claro, y permite a los jóvenes interesarse en la política, debatir, ser más tolerantes. Miren todos los aspectos bondadosos que tiene esta cultura democrática. Totalmente, y eso está ausente. Así que yo creo que son dos orientaciones incompatibles y llamo la atención a la población para que se interese en esto, ¿no? Y con respecto a las cuestiones laborales docentes, por ejemplo, te mencionaba hace rato la cuestión salarial, ¿no? Sí. Acá, bueno, hemos tenido un retroceso nosotros desde el comienzo del 2020, cuando Sáenz nace ese decreto de caída de la cláusula gatillo. El salario ha retrocedido aproximadamente en un 35% el poder adquisitivo, y la pauta salarial de este año no recupera eso. Y enfrente, según los cálculos más conservadores, hay proyectado una inflación del 50%. Por lo tanto, no recuperamos lo pasado y tampoco podemos afrontar lo que viene. Cuando hoy en día los costos de la canasta familiar total, porque acá también hay mucha colonización, lamentablemente, interna, ¿no? Por ejemplo, la canasta familiar total, 4 adultos y 2 menores para satisfacer necesidades humanas al mes, en Cava, esto se puede tranquilamente chequear, el año pasado, en diciembre, estaba en 157.000 pesos. La canasta de la pobreza, que es otra línea, otro tipo de canasta. Alimentaria solamente, ¿verdad? Claro, y que los gobiernos intentan naturalizar, y los sindicatos, o por lo menos las organizaciones que se pretenden tal, no debieran admitirlo. Bueno, está hoy en día, por ejemplo, por arriba de los 70.000 pesos. Entonces, lo que tenemos acá es que nosotros tenemos una asamblea que trata con todo su esfuerzo de hacer escuela también sindical, volver a recuperar el concepto de la canasta básica total. Y cuando hay que discutir, por ejemplo, salario, los gobiernos también, obviamente. Ustedes ven el recibo de sueldo de un docente y está lleno de códigos, con diferentes años, con montos negros, exactamente. Es un documento de muchas derrotas, es decir, de aquellos años en los que no hemos podido llevar adelante una lucha victoriosa. Bueno, figuran ahí como códigos, es el historial precisamente de esa derrota salarial. Nosotros, los trabajadores, y sobre todo los que hacemos sindicalismo, lo que tenemos que discutir es
cuánto han subido las tarifas, cuánto están los alquileres, qué va a pasar con esta nueva ley que lo va a disparar, qué va a pasar con el precio de los alimentos, cómo va a incidir el contexto internacional. Es decir, eso es lo que tiene que discutir un sindicalista, para terminar todos esos montos y porcentajes de dar una canasta familiar total y exigir lo que necesita alguien que da su fuerza de trabajo de manera totalmente honesta y Claro. Pretende recibir una retribución justa, porque Sí, es lo que sí. corresponde. Acá que el gobierno, por ejemplo, tanto se llena la boca de que defiende la propiedad, de que vela por el Estado de Derecho, resulta que el salario que recibe un trabajador por su fuerza de trabajo, que es nuestra propiedad, para nuestra subsistencia, es lo que es atacado permanentemente. Claro. Coincido con usted ampliamente. Bueno, me queda tan solo un minutito para cerrar, pero creo que usted ha sido muy gráfico, que ha planteado toda la cuestión importante en tan pocos minutos, así que le agradezco por su participación en el programa. Vamos a pasar la entrevista, que la considero de excelencia de su parte. ¿Quiere decir unas últimas palabras? Sí, los autoconvocados de la Asamblea Provincial Docente, no los autoconvocados de la plaza, porque los autoconvocados de la plaza lamentablemente han desvirtuado, han terminado ellos de firmar lo mismo que firma Marita Cerezo, que está denunciada penalmente y es de la comisión directiva de ADP, o Eloy Alcalá de AMET, y distorsionado el concepto de la autoconvocatoria, porque la autoconvocatoria no consiste en firmar lo mismo que firman los sindicatos cuya conducta ya conocemos. Claro. En todo caso, si no hay posibilidad de lucha, rechazar lo que propone el gobierno y mantenerse en estado de alerta y movilización para preparar las condiciones para que esa lucha se desarrolle. Por el contrario, la Asamblea Provincial Docente, autoconvocada a la que pertenezco, ha votado un plan de lucha con un paro progresivo. El sábado va a haber una asamblea, nosotros hicimos el inicio día miércoles, para ver qué otro tipo de medidas, puede ser una radio abierta, puede ser una clase pública, puede ser una pequeña concentración, una pequeña marcha, porque necesitamos mantener un esquema de plan de lucha, porque el día viernes los docentes van a ir a los cajeros y van a darse cuenta de que lo que ofreció el gobierno es un engaño, y bueno, y las reformas que se vienen por delante de manera inconsulta, inevitablemente va a llevar a que el docente busque recostarse en un plan de lucha, y ese plan de lucha hay que mantenerlo vivo, como una llamita. Así que estamos en esa posición y esperamos, bueno, que así como de manera masiva en 2021 la docencia, la comunidad educativa, los papás, los estudiantes también acompañaron esa lucha docente, bueno, en esta oportunidad, frente a este escenario de reformas y ajustes y de desconcierto también internacional y cómo esto impacta en la economía local, nos organicemos y tratemos de hacer resistencia. Muy bien. Bueno, le agradezco y pongo a disposición el programa para que ustedes necesiten visibilizar a nuestra comunidad salteña. Muchas gracias, señor Tolá. Ha sido un gusto. No, por favor. Gracias a ustedes. Bueno, finalizada la entrevista, queremos comentarles que luego vamos a tener también la presencia acá en el canal hacia el final del programa de la otra campana en cuanto a los docentes, ¿no? Que están, digamos, muy controvertida la situación o lo decidido por el gobierno de la provincia. Y bueno, queremos pasar ahora a los otros temas que tenemos para tratar, pero antes vamos a decir que en esta entrevista hay una cuestión muy importante que ha tratado Ángel Tolavi, que tiene que ver con los contenidos, porque no tan solo se trata de la defensa de los derechos del trabajador docente o docente trabajador, sino también que el señor Ángel Tolavi está preocupadísimo por los contenidos, que tal vez a los padres es lo que más nos tiene que preocupar. ¿Qué es lo que van a aprender en la escuela, en el colegio, nuestros hijos? Y él ha hablado justamente de que hay
contenidos que son, digamos, están direccionados un poco a que nuestros hijos simplemente sirvan como masa trabajadora y no puedan tener una educación integral, completa, que permita el desarrollo del ser humano, que son nuestros hijitos, ¿no? Nuestros hijos más grandes y más chicos. Así que bueno, vamos a pasar ahora un corte y luego venimos con el resto de lo preparado para ustedes. Los espero los viernes a las 21 en Canal 2, la columna NOA, con toda la información del ámbito sindical. Los temas que nos interesan a los salteños en un solo programa. Actualidad, cultura, economía, política, salud. Contado por sus protagonistas. Desde el próximo viernes, por TV Canal 2 Salta, juntos hacemos el organigrama. En Canal 2 vas a poder ver Ask Jelinem, una historia de amor alucinante. No te olvides, desde las 2 de la tarde, Ask Jelinem, Volver a Amar, solo por Canal 2. Hola mis queridos amigos, soy Carolina Vargas y quiero contarte que regresamos este lunes 14 de febrero junto a ustedes a través de la pantalla de nuestra casa Canal 2. Hacemos juntos Tierra Gaucha y te mostramos toda la hermosura que tiene Salta la Linda. Bueno, vamos a pedir la placa del siguiente tema, que tiene que ver con la guerra. Bueno, tenemos ahí una placa muy significativa que habla de otros bombardeos en este febrero del 2022. Y bueno, vamos a comenzar comentando que ante esta situación, que por supuesto, de todas formas, y creo que todos estamos diciendo basta, basta la guerra, todos estamos repudiando la guerra, ¿no? A nivel global. Es una buena seña que la humanidad por fin alguna vez diga no a la guerra. Es como una humanidad sentida que no quiere la guerra, pero hay otros países que están soportando bombardeos y nadie dice nada
solo se habla del bombardeo y el sufrimiento, por supuesto, de Ucrania, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos otros bombardeos en febrero, en este febrero del 2022. Tenemos un bombardeo de la coalición internacional encabezada por Arabia Saudita, es contra Yemen. Y ahí tenemos una plaquita, esta que ven ustedes a la izquierda de la pantalla, es una placa de bombardeo en Yemen, ¿no? Allí también hay sufrimiento, allí también hay seres humanos que están bajo el bombardeo, en este caso de Arabia Saudita. Luego tenemos un bombardeo de Estados Unidos sobre Somalia, febrero de 2022. Nadie dice nada, 25 personas murieron. Y tenemos entonces una responsabilidad como ciudadano global que no estamos cumpliendo, porque solo nos estamos fijando en aquellos países, digamos, que tienen algunos rasgos que ya vamos a comentar. Hay racismo, lamentablemente, aún después de la pandemia y con el sufrimiento de la guerra hay racismo, porque fíjense ustedes, les comento algunos comentarios justamente de periodistas en los medios internacionales que, por ejemplo, dijeron esto. No es textual, pero les acerco el contenido de lo que se dijo. Una periodista dijo, bueno, pero se trata de un país europeo al que están bombardeando, no es un país del tercer mundo, no es Palestina. Se trata, y dice otro periodista, ¿no? Son gente como nosotros, son blancos, rubios, no son aquellos de Egipto, aquellos de Irak, Irán, no. Estos son blancos europeos rubios y a ellos es a los que están bombardeando. ¡Qué preocupación! ¡Qué preocupación racista en pleno siglo XXI que tenemos a nivel global! Es lamentable. Decimos no a la guerra, pero veamos los otros aspectos que no se ven justamente y que están ocurriendo, como estos bombardeos de la propia OTAN, porque Estados Unidos es de la OTAN, es la cabeza de la OTAN, es el mandamás de la OTAN, y está bombardeando Somalia. Y nosotros ponemos los ojos en Ucrania. Somalia no importa, son negritos. Entonces, señores, ciudadanos, tenemos que pensar esto desde la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de una globalidad, ¿no? Y bueno, y también hay otros aspectos de la guerra. Por ejemplo, pensemos, ¿no? Por supuesto que desde ya lo que Putin, lamentablemente Rusia, está llevando a cabo, nos oponemos. Pero miren, fíjense, ¿qué pasaría si en la frontera de Estados Unidos con México, Rusia invade, decide que no invade, sino que decide que México forma parte del ejido de Rusia? ¿Qué pasaría si las tropas o la militarización de la frontera de México fuera rusa? Que estuvieran los militares rusos en la frontera de México con Estados Unidos. ¿Qué creen ustedes que haría Estados Unidos? ¿Qué creen ustedes que haría la OTAN en ese caso? Entonces, creo que quedaría totalmente destruido México, ¿no? Bueno, entonces hay doble vara en esta situación y ahí es donde tenemos que poner el ojo. También quería comentarles que el Fondo Monetario ya está en esto. ¿Qué está haciendo el Fondo Monetario? Le ha dado un préstamo de 3.000 millones de dólares a Ucrania, no es regalo, es préstamo, ante la situación económica y edilicia, de infraestructura, de sanidad grave que tiene Ucrania. Y le presta en este momento 3.000 millones de dólares. Otra vez acogotarlos, ¿no? Otra vez pisarlos más de lo que ya están. Ucrania, que ya tiene una deuda muy importante con el Fondo Monetario. Saben ustedes que los tres deudores más importantes con respecto al Fondo Monetario somos Argentina en primer lugar, Egipto en segundo lugar y Ucrania en tercer lugar. Y ahí va el Fondo Monetario, tómate presto porque estás en desgracia y seguramente después vas a tener que pagarme y mucho, ¿no? Atendamos eso también, que tiene que ver con lo nuestro. Y lo que quiero decir también es que en el conflicto de Rusia con Ucrania hay dos provincias que quieren ser rusas, que son prorrusas, y donde ha sucedido que hay eventos de avasallamiento a los derechos humanos. 14.000 muertos desde el 2014 hasta hoy, y de eso nadie dice nada, ¿no? Así que bueno, tenemos que estar atentos porque hay medios que nos muestran una realidad
cuando abajo hay mucho dolor y muerte de otra realidad. Y lo último que vamos a comentarles es el impacto que tiene la guerra sobre nosotros. Miren, hay dos cosas importantes. Una, vamos a tener tal vez una mejor venta y exportación de nuestros productos agropecuarios, los cuales va a traer divisas al país, divisas o dólares que van a ingresar en las reservas, pero ojo, que al aumentar el precio del trigo, de la harina y demás, va a aumentar adentro el precio del pan, el precio de los productos derivados de la harina, y quienes los vamos a pagar vamos a ser nosotros. Por un lado es bueno y por otro lado aplastante. Lo mismo con el tema energía. Como ahora la energía por la guerra va a subir, nosotros vamos a tener un problema de aumento de la energía, que es lo que está considerando el Fondo Monetario en el convenio que se está por firmar con Argentina. Bueno, tenemos ya en el piso la visita de la señora Victoria Cervera, y vamos, ¿no vamos a un corte? ¿No? Directamente vamos a pasar a atenderla a ella. Adelante, por favor. Bueno. Vieron ustedes que tuvimos ya una charla en pantalla con Ángel Tolaba. Ahora escuchamos la campana del frente de los docentes. ¿Cómo está, Victoria? Es un gusto tenerla acá. Muchas gracias por invitarme, Adriana. Muy bien, gracias. Bueno, un poquito nosotros lo que deseamos es mostrar las dos campanas digamos, en el cuerpo docente de Salta, ¿no? Queríamos saber cuál es su opinión acerca de, me voy a sentar con usted para que la charla sea más amena. Queríamos que nos comente el tema de la actualización del salario docente, el tema de la grilla, el tema de los contenidos, si están ustedes de acuerdo con la propuesta del gobierno provincial, cuáles son sus observaciones al respecto. Así que le dejo la palabra. Bien, estuvimos trabajando arduamente para lograr un acuerdo salarial para el 2020. Es un trabajo que venimos haciendo desde septiembre del año pasado y es fundamental en cuanto al saneamiento de grilla. La propuesta, el petitorio que hizo CITEPSA junto con un amplio grupo de docentes autoconvocados, denominados autoconvocados de la plaza, que estuvieron invitados por nosotros en esta mesa, se trata de 3 ejes para el tratamiento de este acuerdo salarial. La interrumpo un momentito porque, bueno, tenemos los autoconvocados de la plaza, pero luego están los autoconvocados, la asamblea de autoconvocados, que no están en la misma postura, ¿verdad? Así es, el movimiento autoconvocado tiene varias facetas y una está muy radicalizada, responde a alineamientos políticos, y la otra pudo acercar sus posiciones a partir del acuerdo que hicieron con CITEPSA en el paro del año pasado. Hicimos un frente común y pudimos así trabajar en forma conjunta. Así que bueno, con este sector de autoconvocados que es muy amplio y que tiene representaciones en cada uno de los departamentos de la provincia y que es el más fuerte y el más numeroso, ¿no? Bueno, con ellos estuvimos trabajando y le comentaba que planteamos 3 ejes para el tratamiento en estas paritarias. Uno es el saneamiento de grilla, que ya le voy a explicar cuál es. El otro es la actualización del salario por la inflación y la devaluación. Y el otro son las condiciones laborales, los aspectos laborales que son fundamentales para el desempeño docente. Así que en cuanto a la actualización, hemos logrado que el gobierno haga una oferta del 45% a septiembre. Fue una negociación muy dura porque el gobierno empezó con un 32%, así que hubo que traccionar muchísimo. Se rechazaron 6 ofertas y la séptima es la que llegamos a un acuerdo. Esta representa un 14% a febrero, un 9% a abril, un 8% mayo, a junio y completamos un 30%. Esto es a junio, con una cláusula de revisión en este mes.
y a partir de allí un 4% a julio y un 11% a septiembre, logrando un 45% en total. Esto es, la cláusula de revisión de junio es muy importante porque allí nos volveremos a sentar y a ver si es necesario hacer incrementos en los porcentajes, acortar tramos e incorporar algunos otros puntos del saneamiento de grilla. Fíjese que digamos que es una cuestión más bien económica la que me preocupa, ¿no? Porque es en cuotas. Así es. Esto es en cuotas y es como que ustedes soportan pequeños aumentos, digamos, y van sufriendo el aumento de los precios, el aumento de la energía, el aumento de la luz y gas, justamente la energía, van sufriendo aumentos y van como a la colita, como atrás con las cuotas, que recién se recuperan allá cuando llegan al 45%. Realmente a mí me hace pensar, ¿no? Bueno, esto en cuota no es justamente lo que tal vez desearía un trabajador, ¿no? Sí, lo ideal sería que el incremento del 45% fuera en febrero, pero la verdad es que el planteo del gobierno es de acuerdo a la proyección inflacionaria. Esto es, en enero tuvimos un 4% de inflación y si lo proyectamos la misma inflación mes a mes, nosotros a junio llegaríamos a un 30% de acuerdo a esa proyección. Claro. No, llegaríamos a un 4 por 6, 24, llegaríamos a un 24 de inflación y nosotros estaríamos en un 30 de actualización salarial. Así que la idea es ir por adelante de la inflación. De todos modos, en este país no sabemos qué es lo que sucede, es todo tan incierto, así que por eso es que planteamos esta cláusula de revisión. Claro, entonces nos sentaríamos y veríamos qué pasó hasta mediados de año y ahí hacer las actualizaciones, los acercamientos o los incrementos que sean necesarios. Bien. Eso en cuanto a actualización nada más. Del salario, claro. Exactamente, pero tenemos otra parte que es sumamente, y nosotros consideramos que es la más importante, que es el saneamiento de grilla. ¿Qué sucede con nuestro salario? La liquidación no es igual para todos los docentes. Tenemos un sinnúmero de ítems. De códigos, ¿verdad? De códigos, exactamente. Que en el recibo de sueldo, como para que lo visualice la teleaudiencia. La grilla a que usted se refiere son los ítems del recibo de sueldo. Exactamente. Estos códigos que están numerados se han ido incorporando a nuestro salario a través de los años por negociaciones salariales previas o porque son montos que los pagaba Nación, que después dejó de pagarlo y los asumió provincia. Pero no se pagan a todos los docentes por igual. Por ejemplo, a los docentes de secundario solamente hasta 30 horas cátedra. Y a los docentes de primaria hasta un equivalente de 15 horas y para un solo cargo. Esto significa que el docente que trabaja más de 30 horas o el que tiene 2 cargos o el que tiene cargos y horas no cobra lo mismo. En una maestra de grado, por ejemplo, con 2 cargos, que aclaro, para tener 2 cargos en el sistema hay que tener 2 títulos. Claro. Entonces, en uno cobra el 100% y en el otro el 60%. Claro. Entonces esto produce inequidad, produce malestar y siempre sale a luz en los conflictos docentes. Así que teniendo... Claro, porque el mismo trabajo, se paga de distinta manera, porque uno es el primero o el primer cargo y el otro es el segundo. Así es. Claro, simplemente por eso. Simplemente por eso, así que comenzamos con un proceso, no es que se puede solucionar todo de entrada porque significa mucho dinero, una carga importante para el Estado que manifestó que no la podía asumir, así que comenzamos con este proceso, blanqueando 2 códigos, el 691 y el 693, que eran códigos del Fondo de Equiparación, que dejó de pagarlo en su momento cuando Nación consideró que la provincia ya no era de las peores que pagaban su salario, así que dejó de enviar esos dineros, lo asumió provincia y quedó congelado.
Entonces teníamos un código con 240 pesos que se había diluido totalmente y otro código con 1.500 pesos. Estoy hablando del cargo de maestra de grado jornada simple. Y así que consideramos que era sumamente importante pasarlo al básico, hacerlo remunerativo y bonificable. Entonces, sobre el incremento del 14%, el próximo mes Sí. se van a incorporar los 1.700 para la maestra de grado, va variando de acuerdo al cargo y a la función, Claro. pero básicamente 1.770 pesos se suma al básico y eso se proyecta en todas las bonificaciones. Antigüedad, zona infectocontagiosa. Claro, es como que aumenta los otros rubros, como presentismo, antigüedad y demás. Claro, no, nosotros no cobramos presentismo. No cobran no presentismo. tenemos presentismo. Antigüedad entonces. Antigüedad, Sí. que es muy importante porque se abanica en toda la grilla salarial Sí. y es mucho más de los 1.770 pesos que se incorporan al básico. Eso Al incorporarse al básico, aclaramos que se convierten en remunerativos y le decimos a bonificables. nuestra teleaudiencia, porque ahí va a haber entonces un destino a la jubilación futura de los docentes, Exactamente. que es importante. Que es sumamente importante. Esto es el inicio del blanqueo, pero también hemos logrado la equiparación de otros 2 códigos más. Estos otros 2 códigos es el 449 y el 649, esto le explico para la docencia, ¿no? El 449 ya era bonificable para la antigüedad. Al incrementarse en un tope de 35 horas, es decir, hasta ahora cobraban 30, a partir de mayo van a cobrar, mayo, junio, sí, a partir de mayo van a cobrar por 35 horas. Luego en segunda etapa serán por 40 hasta lograr el total de 45 horas, que es el tope que puede trabajar un docente secundario. Claro. Y en primaria ya lo venían pagando, pero hasta un tope de 15 horas. Ahora también la diferencia de 7.5 la dividimos en 3, va a ser un proceso de 3 etapas, y entonces cobrarían 17.5, pero también lo cobrarían en el segundo cargo. Bien. Entonces esto es fundamental, significa dinero, significan 5 puntos más de equiparación y de saneamiento de grilla. Entonces si hacemos una cuenta sencilla estaríamos en un 50% de incremento salarial hasta septiembre. La cuestión importante también que aquí hay que destacar es que en las paritarias anteriores el gobierno incorporaba como parte del porcentaje de incremento el incentivo docente y el ítem de conectividad que viene de Nación. En esta oportunidad lo dejamos por fuera. Ajá. Y hasta septiembre va a tener esos 2 ítems van a tener un incremento del 80%. Me falta hacerle una pregunta, quizás la última porque no nos queda mucho tiempo. Gran parte de la docencia en Salta, su salario, ¿habrá superado la canasta básica alimentaria? No. Ese es el tema, no supera la canasta básica, ningún trabajador está superando la canasta básica. En educación, y estoy hablando del docente que recién se inicia con 0 antigüedad. Ahora, si nosotros vamos haciendo el cálculo de un docente con 10 años de antigüedad, claro, por ejemplo, que sería la media, sí la supera a la canasta básica. Ajá. Estamos hablando de en febrero 82.000 pesos y a septiembre de 115.000 pesos aproximadamente. No estoy dándole los números exactos, claro, pero es aproximado. Aproximado. Esto significaría que sí estaríamos en el docente de 10 años. ¿Por qué? Porque el ítem antigüedad es el ítem que nos va dando porcentajes a medida que vamos, que vamos permaneciendo en el sistema. Entonces llegamos, un docente con 1 año de antigüedad que tiene un 10% de incremento, a un docente con 32 años, más de 30 años de antigüedad, que tiene un 150%. Entonces esto... digamos que es un avance, pero todavía falta, ¿verdad? Pero falta muchísimo. Hemos perdido el salario docente,
ha perdido muchísimo. Nosotros desde nuestro sector y del sector autoconvocado vamos a estar atentos a ver cómo es el progreso y el cumplimiento de este acuerdo, que todavía no salió el decreto, y consideramos que hay que seguir trabajando. Todavía no, el Estado le debe mucho al sistema educativo, y claro, hablo de sistema educativo porque no solamente se trata de salario, sino que se tratan de muchísimas otras cosas, las condiciones de las escuelas, la infraestructura que está con tantas escuelas, exactamente, claro. Expresaba el ministro que tenemos aproximadamente el 50% de edificios que están fuera de condiciones porque son viejísimos. Entonces, brindar una educación de calidad significa también estar en buenas condiciones. Atender los otros aspectos. Todos los otros aspectos. Sí, y lo que tiene que ver con titularizaciones, con concursos, con contenidos, con la capacitación del docente, es sumamente importante. También en esta acta hemos dejado planteado trabajar en mesas técnicas para ir abordando estos temas que son tan caros a la docencia. Victoria, le agradecemos mucho, ha sido muy claro para la teleaudiencia, para cualquier teleaudiente, pero sobre todo para los docentes que nos están mirando. Así es muy importante. Los docentes, si tienen alguna dificultad en su liquidación o tienen dudas, pueden comunicarse con el sindicato y nosotros haremos veremos, y trataremos el tema y podremos ver qué es lo que está pasando. Bueno, yo tengo que entregar el programa, le agradezco muchísimo su tiempo, el haber venido, el habernos explicado, y le digo que estamos a su disposición. Bueno, igualmente, y muchas gracias por darnos esta oportunidad de comunicar qué es lo que está sucediendo. Gracias, Victoria. Bueno, nos queda 0 segundos, pero quedamos comprometidos con los otros temas que tienen que ver con el discurso del presidente y, por supuesto, como siempre, con el convenio con el Fondo Monetario Internacional, que nos va a quedar para el próximo programa, pero estén atentos a lo que va pasando. Muchas gracias, hasta el otro viernes. Buen día. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se